Pero yo no me imagino que tú de niña querías ser política. No, jamás. Yo quería ser mamá. Recuerdo que lo único que le dije es, júrame que no me vas a pedir que me vaya. Entonces a la política para tratar de salvar a tu papá. No, yo entré a la política para hacer feliz a mi papá. Para hacer feliz a tu papá. Mira tú lo que nos cuentas, Ceci. Es difícil. Y de ver al padre en la cárcel también, como de alguna manera también lo sufrió Keiko. Debe ser por eso que tú empatizas mucho con ella. ¿En verdad que Philip Butters te presentó a tu actual esposo? Para ti volver a creer en el amor. ¿Y qué parte de culpa tuvo Philip? Bueno, Philip me presentó a mi esposo. Él desde hace muchísimos años estaba obsesionado con encontrarme a un galán y que me volviera a casar. Empecé a salir con Jack y Jack desde un principio me marcó la cancha y me dijo, quiero conocer a tus papás. Y yo, ¿por qué? ¿Cuándo me presentas a tus hijos? Y yo, ¿qué cosa? No, en términos generales, es un hombre maravilloso y soy muy feliz. Bienvenidos a una sesión con Agatha Liz, tu podcast. En esta oportunidad, y como siempre, nuestros invitados vienen a contarnos un poco de su vida, a enfrentarse frente a sus luces y sus sombras, a transmitir una experiencia de vida y a dejar en cada uno de ustedes una inspiración. A partir de ese momento, entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión. Todos la conocen. Ella se llama Cecilia Isabel Chacón de Vettori. No quise dejar de lado su segundo nombre porque a veces los papás, las mamás nos dicen, tienes que decir todos tus nombres, ¿no? Ella nació un 3 de febrero y es el signo Acuario que la domina. Y un poquito, Cecilia, primero te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Liz. Política, ¿no? Muy conocida en el medio de Fuerza Popular, hasta los huesos, creo yo. Hasta los huesos, desde su fundación. Desde su fundación. Así es. Y ella nos viene a contar un poco sobre ella misma. He sacado su carta natal porque ella nació a las 2:30 de la tarde. Entonces su sol, ella nació en Chiclayo y su sol está en Acuario, lo que indica pues una persona siempre muy carismática, muy comunicativa. Dice que los acuarianos tienen 1 millón de amigos siempre, ¿no? Amigos, sí. Muchos, ¿no? Sí. Y además es muy fuerte con el tema de la justicia. Lo que es justo tiene que ser así y no es negociable, pocas palabras, ¿no? Tiene su luna en Virgo, lo que sugiere una naturaleza muy práctica, muy analítica y muy detallista. Y sobre todo muy ordenada, muy disciplinada. Así son las personas que tienen la luna en Virgo. Tiene un ascendente en Leo que revela su personalidad carismática y sensual además, ¿no? Cuando sabía el público que iba a venir, salieron muchos admiradores. Pero por favor, que ella es una señora casada. Así que freno con todos ellos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liz. Encantada de estar en tu programa. Creo que es una maravilla que pueda yo enterarme de todos estos ascendentes y estos temas. Creo que el tema del signo sí influye bastante de alguna manera en la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí para someternos a todo ese análisis y a las preguntas, por supuesto, que me quieras hacer. Bueno, aquí hablamos un poco del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Y definitivamente vamos a pedir que nos muestres lo mejor de ti, que podamos compartir contigo tus emociones en algún momento y que viajemos un poquito a través del tiempo. Mira, este es nuestro reloj de arena y a partir del momento en que tú lo voltees, empieza la historia de tu vida. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ir por el pasado,
luego el presente, luego el futuro. No sé si el público que nos ve y que nos escucha se detuvo a pensar cuando dije 3 de febrero. Hoy que estamos grabando esto, estamos a un día de tu cumpleaños. Así es, mañana es mi cumpleaños. 55 años ya. Sí. Que no lo ve para nada, Qué para linda, nada, gracias. por favor. No, mira, digo que se podría decir que he envejecido ante cámaras. hay una diferencia, pero estoy contenta con mis años, feliz. ¿Cómo lo celebras? Con mis amigas voy a tener una reunión, un almuerzo de solo mujeres. Qué ¿no? bueno. Y bueno, nada, bailando y celebrando la vida. Eso es muy, muy importante. Y agradeciendo, ¿no? Haber Claro. llegado hasta aquí con salud, con altas y bajas, pero en las sumas y restas, feliz. Feliz. Bueno, entonces nosotros nos sumamos a las felicitaciones por el cumpleaños de Cecilia y ahora vamos a ver si le echamos un poquito de buena vibra para dar esa vuelta al sol que sea realmente de buen augurio para ti, porque estás postulando, ¿verdad? Así es, estoy postulando a la Cámara de Diputados con el número 1, por supuesto, por Fuerza Popular. Ujú. Bueno, pues es realmente un honor para nosotros que te encuentres aquí, Cecilia, y que realmente vengas a ver qué dicen los astros. Bueno, te doy este reloj A ver. para que tú lo voltees. Primero vamos un poquito a respirar, vamos a hacer un ejercicio de respiración con nuestros ojos cerrados y a soltar un poco el aire como para prepararnos para este viaje un poco en el tiempo, ¿no? Cuando te sientas lista, volteamos el reloj, lo colocamos en la mesa y empezamos. El viaje por el tiempo. Te pido que cierres los ojos un momento para que tratemos de ubicarnos un poco con tu respiración. Cecilia, nos encontramos en un momento de tu niñez, momentos que de repente han sido importantes para ti y que marcan tu vida. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, vengo realmente de una infancia bastante feliz, con unos padres muy preocupados por sus hijos. Y a mí lo que me ha marcado realmente, creo, la infancia es la carrera de mi padre, ¿no? Que como militar nos ha permitido conocer y viajar por todo el país constantemente. Si bien es cierto, yo he nacido en Chiclayo desde los 4 años, 3 años, vivo en Lima y he estudiado en Lima, pero todas las vacaciones, feriados, etcétera, viajábamos donde mi padre estaba cambiado. O sea, tú vivías de un lugar a otro, siempre viajando. Siempre viajando, sí. Viajábamos cuando mi padre estaba cambiado en Lima, bueno, no, pero nos mandaban de vacaciones a Tumbes, donde vivían mis abuelos. Y cuando mi padre estaba fuera de Lima, ha estado en Arequipa, en La Merced, en Moquegua, en Tumbes, en Piura, en Puno, en fin, en muchas regiones, íbamos todas las vacaciones donde estaba él. Entonces yo conozco el Perú desde muy chiquita, no solo de vacaciones, a tomar fotos, ¿no? Y a conocer Machu Picchu, digamos, sino he vivido por temporadas largas en la costa, en la sierra, en la selva, y creo que eso de alguna manera ha hecho la persona que soy, ¿no? Dentro de muchas otras cosas. Creo Son que 3 hermanos ustedes. somos 3. Ujú. Juan Carlos, que me lleva 11 meses y días, que es el mayor. Yo soy la de en medio. Y Mónica, mi hermana, que es 4 años menor que yo. Ujú. ¿Qué dirías tú que ha sido lo mejor de tu niñez y lo peor? Lo mejor de mi niñez han sido, sin duda, mi familia, ¿no? Mi familia
y los viajes que tuve con mi padre. Y lo peor, al mismo tiempo, los viajes de mi padre, ¿no? Porque yo a mi padre soy muy cercana a mi padre, siempre he sido desde muy niñita muy cercana a él y sus viajes, sin duda alguna, pues eran un vacío, ¿no? A pesar que él siempre estaba y el teléfono y viajábamos constantemente. De alguna manera, de repente, ¿te has identificado cuando se ha hablado del tema del padre ausente? No, nunca yo nunca sentí que mi padre estaba ausente. Jamás. Yo no sé cómo hizo él, pero yo jamás sentía su ausencia. Es más, él era siempre algo presente, ¿no? Porque mi madre trabajó siempre muchísimo, pero ella también iba y venía, ¿no? La pobre se tenía que dividir entre su esposo, sus hijos, su trabajo, pero nunca sentí la ausencia de mis padres, jamás, ¿no? Han sido estupendos padres y como te digo, no sé cómo han hecho, pero nunca me he sentido ni abandonada, ni he sentido una ausencia, ¿no? De ellos. ¿Era muy estricto tu papá por lo que era militar? Era estricto, sí. Vengo de una familia sumamente conservadora, somos provincianos todos, ¿no? La única limeña en mi casa es mi hermana. Todos somos provincianos, mis papás, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, todos. Entonces vengo de una familia bastante conservadora, muy unida, muy unida, sobre todo por los de Vettori, por el lado de mi madre, que es con lo que más hemos estado todo el tiempo, ¿no? Siempre la mujer tira más para su familia en algunos casos. Y una familia muy unida y que siempre ha aupado, acogido a todos sus miembros, ¿no? Por eso para mí la familia es fundamental, en las buenas y sobre todo en las malas. En las malas también. Y entonces en esos viajes que iban de un lado a otro, en un momento se establecen en Lima. No, mi papá nunca se estableció en Lima, ¿no? Porque mi padre tuvo una carrera militar exitosa y llegó a ser comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Presidente del Comando Conjunto, llegó a lo más alto de su carrera, cosa que hizo al lado de mi madre. Si no hubiera sido por ella, estoy segura que no lo hubiera logrado, porque ella le dio esa tranquilidad de casa y esa fuerza, ¿no? Que económica por un lado, porque ella ganaba más que mi papá, y por otro lado también de familia, ¿no? Saber que todo estaba perfectamente establecido más allá de que él estuviera de viaje. Era estricto, sí, estricto sobre todo con el tema de los valores, ¿no? De que seas una buena persona, de que no se le hablaba mal a la gente, de que se tenía que respetar mucho a la gente. La familia de mi padre es del Cusco. Ajá, es del Cusco. La gente de la sierra, ¿no? La gente del sur es mucho más formal, ¿no? Más más de seguir las reglas, en ese sentido, o sea, de las familias antiguas, ¿no? De que siempre, y que creo que es fundamental y en algunos casos se ha perdido, ¿no? El respeto hacia el adulto, el que tienes que respetar a tus mayores, al que no tienes que portarte mal. ¿Y qué soñabas tú ser de niña? Pero no era machista, mi padre era cero machista. Mucha gente piensa que por ser militar es sinónimo de machismo y... A ver, vengo de una familia sumamente matriarcal, por el lado de mi madre, por el lado de mi abuela. Porque yo siento mucho esa presencia de tu mamá como ejemplo de mujer, sí, ¿no? Luchadora, de salir adelante, y que en verdad también muchas veces no tenía al esposo al lado y ella tenía que resolver. Sí, no solamente mi madre, toda la familia, ¿no? Mis abuelas, tanto por el lado Chacón como por el lado de Vettori, eran mujeres con carácter, mujeres fuertes, y mi abuela, la madre de mi mamá, o sea, siempre también fue un ejemplo para mí, igual que mis tías. O sea, vengo de una casa matriarcal, se podría decir, y mi papá era cero machista. ¿No? Al contrario, yo he sido criada siempre con que hombre y mujer
tienen absolutamente los mismos derechos, nadie es más que el otro. En una época donde no necesariamente tenías que ser militar para criar a tus hijos de manera distinta, ¿no? O sea, se criaba de manera diferente al hombre que a la mujer. Mi hermano y yo, que hemos sido compañeros de vida y que hemos jugado y hemos parado juntos, ¿no? Ya después, cuando empezamos a estar más grandes y ya las parejas, ¿no? Qué sé yo, te vas un poco yendo por diferentes caminos. Igual somos súper cercanos, pero antes parábamos, pues, o sea, éramos inseparables. Pero yo no me imagino que tú de niña querías ser política. No, jamás. Yo quería ser mamá. ¿Querías ser mamá? Sí. ¿Ese era tu...? Sí. Yo recuerdo cuando me preguntaban, ¿qué cosa quieres ser cuando seas grande? Era chica, ¿no? Que es la primera vez que yo recuerdo, ¿no? Yo respondía mamá, ¿no? O sea, y mira que tú querías ser como tu mamá. Claro, o sea, tener mis hijos, pero eso para mí nunca significó renunciar a nada, ¿no? Como mi mamá tampoco. O sea, mi mamá trabajaba, mi mamá era económicamente independiente, se podría decir, siempre fue una mujer independiente, y no por casarte y tener hijos tenía que renunciar a eso. Entonces siempre yo pensé en ser mamá, casarme, tener mis hijos y trabajar y mis negocios, mis cosas de manera independiente. ¿Y todo bien hasta que llega el momento en que encarcelan a tu padre? Así es. Cuéntame cómo fue eso. Todo era lo lindo, más o menos de alguna manera la suerte, ¿no? De tener una vida más o menos, se podría decir, tranquila, ¿no? Y hasta que de un momento a otro a mi padre efectivamente lo encarcelan. Él pasa de las circulinas, los besamanos, los guardaespaldas, ¿no? A la cárcel en menos de mes y medio. ¿Qué edad tenías tú? Yo estaba grande, ya estaba casada. Ah, ya estabas casada. Ya estaba casada y ya tenía mi primer hijo, que Paolo en esa época tendría 1 año, más o menos, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Fue espantoso. ¿Cómo se pasa de ser, digamos, de alguna manera, porque antes los militares eran como una casta privilegiada, ¿no? Ser hija de militar, ¿no? Era una cosa muy... Sobre todo en provincia. ¿No? Sí. No, en Lima no. ¿Y cómo? Además que el colegio donde yo estaba era un colegio donde ser hija de militar era rarísimo, ¿no? Claro. Y por eso te digo, la que hacía la plata era mi mamá. Si hubiera sido por el sueldo de mi papá de teniente capitán, no hubiera podido pagar la pensión del colegio. ¿Y cómo pasas de ese mundo, como tú dices, del besamanos, de la circulina y quién sabe de déjenlos pasar, a hacer de un momento a otro ver que tu padre lo metían preso? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese momento? ¿Nos puedes compartir? Yo estaba en Cajamarca, yo vivía en Cajamarca. Había sido el cumpleaños de mi ex esposo. Habíamos salido, ¿no? a bailar, me acuerdo. Mi hijo era chiquito. Y suena el teléfono temprano en la mañana, yo me levanto, contesto, era mi hermano. Y me dice, mira, tienes que estar tranquila, ¿no? Pero esto acaba de suceder, han venido y han llevado a mi papá y no sé qué. Y yo la verdad que agarré y le dije, ok, perfecto. Con mucha tranquilidad, creo que yo me crezco en los momentos complicados, la verdad, porque siempre cuando hay momentos muy, muy difíciles, difícilmente pierdo el control y la calma, ¿no? No digo que nunca, pero difícilmente. Y nada, colgué, regresé al cuarto y me preguntó Miki qué pasaba, le cuento, entonces él se quedó sorprendido. Y lo único que recuerdo fue que en esa época solamente había un vuelo que ya había salido, ya había partido, no había forma que yo llegue en avión, así que tenía que esperar que salga el bus de Cajamarca a Lima. O sea que no había que hacer otra cosa que esperar. Y lo único que recuerdo es que tenía muchísimo frío. Y esperé la noche y tomé el bus. Debe haber sido muy duro para ti, Cecilia. Terrible. Porque tu papá, siento con lo que tú me cuentas que era tu héroe, como pasa con las hijas mujeres, sí. Tú mucho lo admirabas y todo, y sentir que le pasaba eso en este momento. Sobre todo porque era injusto, ¿no? Todo lo que decían era totalmente falso, cosa que se demostró.
A él lo toman preso por un titular del diario La República, donde decía que él tenía tales y tales cuentas con tales y tales montos, cosa que nosotros demostramos a los 3 meses que era falso. Y sin embargo ahí nos dijeron que ya ese no era el delito, que era otro. Nosotros dijimos, bueno, ¿y cuál es el delito? Y bueno, era un tema totalmente político. Si no era una cosa, inventaban otra. Dijeron que era desbalance patrimonial. Demostramos que no había desbalance patrimonial. Incluyeron a toda mi familia, también a mí, también a mi a ti, esposo. también a ti. Fue un juicio largo de más de 20 años al final. Pero mira, entonces primero, cuando tu papá lo meten a la cárcel y ustedes corren, una primera reacción, ¿no? A tratar de ver qué hago, cómo lo soluciono, pero luego empezaste a darte cuenta que esto tenía para largo. Mira, la verdad que yo soy poco soñadora. Yo soy muy realista. Siempre he sido muy práctica, muy realista. O sea, ¿tú te imaginabas que esto...? Yo no me imaginé que tanto. ¿Ya? No me imaginé que tanto, porque en verdad yo sabía que mi padre era inocente. O sea, esas cuentas nunca existieron, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido un cambio de vida brusco, ni mucho menos. O sea, como cualquier familia normal, obviamente ya nosotros más grandes, habían menos cosas que hacer que cuando éramos más pequeños, que había que pagar colegio, la casa, la no sé qué. Teníamos una vida holgada, siempre la habíamos tenido, ¿no? No hubieron pues ningún cambio brusco, porque si tú ves que no tuviste nada y que de la noche a la mañana empiezan los viajes y los carros y los lujos, tú dices, bueno, te preguntas, ¿no? O si no te lo preguntas, prefieres no enterarte, pero en nuestro caso no había sucedido nada de eso. Sentir que es injusto, creo que es la mayor impotencia que uno puede sentir. Yo sabía que ¿no? eso era falso totalmente. ¿No? Teníamos la misma casa donde vivíamos desde que yo tenía 13 años. No había habido absolutamente nada que tú dijeras. ¿Y lo ibas a visitar a la cárcel? Por supuesto, sí. ¿No? Por supuesto que sí. Yo ese día, como te digo, recuerdo que tuve mucho frío. Yo me imagino que me habrá bajado la presión. Porque ese frío tiene que ver mucho con el recuerdo. Sentir como que iba a faltar y ya no iba a estar siempre ese abrazo, ese calor de tu papá, sí. ¿No? No derramé una lágrima, porque yo de por sí soy llorona, pero cuando ya pasó, ¿no? En esos momentos duros, normalmente guardo bastante bien la calma. Porque alguien tiene que pensar, ¿no? Alguien tiene que ver qué es lo que está pasando, cómo se soluciona. Y por supuesto que pensé primero en mi mamá, ¿no? Mi madre, que siempre estuvo ahí. Entonces me ponía una colcha, otra colcha. Y yo seguía con mucho frío. Nunca me voy a olvidar esa sensación de frío que tuve, que fue... Creo que nunca en mi vida he sentido tanto frío. Tomamos el bus, regresé. Mi ex esposo, que es ciudadano americano, es peruano con ciudadanía americana y tal, recuerdo que lo único que le dije es, júrame que no me vas a pedir que me vaya. Claro, porque estabas entre la espada y la pared. Sí, porque para él hubiera sido muy fácil decirme, nos vamos, porque esto es una persecución. Exacto. ¿No es cierto? Por lo cual era así. Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba al costado mío en el bus, camino a Lima, fue que le dije, por favor, júrame que no, prométeme que no me vas a pedir que no te pongan esa situación. Así es. Claro, porque Prométeme. Tú pudiste irte y decir, sí, claro. Bueno, no, yo, no, mejor. Mi hijo es americano, él es americano. Porque no solamente estabas arriesgándote tú, sino también tus hijos, ¿no? Sí, tenía a Paolo nada más en ese momento. A A Estefano lo tuve ya cuando mi papá estaba preso, lo conocí en prisión. Pero eso fue lo primero que le dije, no me pidas por favor que nos vayamos, le dije, porque no te va a gustar mi respuesta. Entonces me dijo, no te preocupes. Y ya, y llegué a Lima y fui a ver a mi padre al penal. Él estaba en San Jorge en ese momento. Yo llegué al día siguiente de que lo detuvieron. ¿Cómo fue ese encuentro? Es difícil, muy difícil, porque tú tratas de ser fuerte por él trata de ser fuerte por ti, y al final es muy difícil. Sí. El amor es eso, ¿no? Tratar siempre de que la otra persona esté bien.
Es complicado, es difícil, pero bueno, son cosas que pasan y que uno tiene que aprender a superar. Duelen, obviamente, cuando los recuerdo, pero de alguna manera me ha hecho la mujer que soy, ¿no? Yo sin duda no soy la misma persona que era antes de ese terrible episodio. Ese terrible... No para mí, sino para toda mi familia. Para, ¿no? Todos. Cuando un familiar va a la cárcel, van todos. Sobre ¿no? todo todos de manera tan injusta, ¿no? Y que tú sabes que es falso. Y además un hombre tan bueno como mi padre, que no merecía un segundo estar ahí, ¿no? Y además él estuvo mes y medio como ministro del Interior y mes y medio como comandante general. Fue el último comandante general cuando el presidente Fujimori deja la presidencia, o sea que no había hecho absolutamente ninguna compra. Era sin duda una persecución, y sobre todo porque mi padre, en realidad, y lo digo abiertamente, lo que le deberían haber hecho es un monumento, porque él permitió que no hubiera un golpe de Estado. Si él quería, se podía haber puesto la banda como sucedía y hubiera convocado elecciones, hubiera sacado los tanques, cosa que no hizo porque él es y ha sido siempre un demócrata, y le pagaron con la cárcel, sabiendo que gracias a él habían asumido el poder, ¿no? En el sentido de no gracias a él porque él lo permitió, sino porque estaban ante un hombre demócrata que no temía nada porque sabía que no había hecho nada malo. Tal vez si es que efectivamente hubiera tenido rabo de paja, hubiera hecho algo, ¿no? Porque sabía que se le venía el mundo. De repente pero hasta ahora a tu padre no lo han reivindicado. Yo creo que el error de mi padre fue ser tan inocente políticamente, ¿no? Los militares están acostumbrados pues al ejército, no a los vaivenes políticos, y creo que él no tenía la experiencia política ni esa cosa, ¿no? de ver. Él no tenía idea de qué es lo que estaba pasando. Mi padre, los 6 últimos años del gobierno de Fujimori, estuvo fuera del Perú. En fin, el presidente Fujimori, desde fuera, cuando dejó el país, él escribió una carta reconociendo y diciendo de que mi padre, y fue por el único que lo hizo, porque realmente ni siquiera había estado mucho tiempo. Y yo creo que ahí, o sea, yo creo que el partido siempre ha sabido quién era él, y de alguna manera, cuando yo entré en política, yo no quería estar en política, nunca me imaginé justo estar en eso política, te iba a preguntar, ¿cómo entras a política? Yo jamás pensé estar en política. Yo quería ser mamá, tener mi negocio como mi mamá, vivir tranquila. Y así dicen que no existe el destino, ¿no? Porque tú querías otra cosa. No, yo quería pero totalmente. El destino y la vida tenía reservada a otra. No solo quería otra cosa, sino que yo era como el común denominador de los peruanos, ¿no? Sabía quién era el presidente y tal vez el ministro de Economía, y la política para mí no era ni parte de mi vida, ni parte de mi familia, ni yo venía de una familia política, ¿no? ¿Cómo te metes a la política? Más bien yo vengo de una familia de negociantes, de emprendedores, de chamberos, ¿no? Gente que ha salido adelante siempre, ¿no? O sea que la política para nosotros no era un tema siquiera que se discutía en la mesa, ¿no? Cuando mi padre lo meten preso, obviamente toda mi vida se trastoca, cambia, o sea... Eso te cambió la vida. Sí, claro, me cambió la vida totalmente. Y resultó que yo era dirigente gremial en Cajamarca, del sector turismo. Pertenecía a diferentes directorios, bueno, en fin, mi vida empresarial que siempre había tenido. Y recuerdo a mi padre en prisión, y yo le decía que odiaba la política, porque claro, para mí la política era el culpable de que mi padre estuviera preso. Exacto. ¿No? Y él se sonreía, y yo le decía, ¿por qué te ríes? No entiendo. Y me decía, porque tú ya estás en política. Y yo le decía, no. Y me decía, sí, porque tú haces política desde los gremios, tú eres dirigente gremial.
¿no? Mi padre es un hombre súper culto, súper inteligente, súper preparado y es un hombre que es un pensador en realidad. Y bueno, entonces varios partidos me llamaban para hacer política en Cajamarca, porque yo vivía allá por el tema gremial, porque en verdad habíamos estado haciendo varias cosas, ¿no? La gente me conocía, etcétera, y yo, por supuesto, decía que no. Hasta que un día, gente de Fuerza Popular, que yo ni siquiera sabía que eran de Fuerza Popular, acuérdate que en esa época ser fujimorista pues era más o menos un pecado, ¿no? Todo el mundo te atacaba, etcétera, etcétera. El momento más difícil. Cosa que también sucede ahora, pero antes era todavía peor, sí, ¿no? Ahora es porque, bueno, estos inventos y estas cosas, pero ahora obviamente no es así. Pues ya se ha demostrado que que el 90% de las cosas que sucedieron fueron positivas y que muchas fueron mentiras, en fin, y la gente lo sabe y lo está despertando y se dan cuenta. Pero en ese momento Marta Chávez era la candidata presidencial. ¿Marta te llamó? No, era la primera elección que se daba después de que el presidente Fujimori se había dejado la presidencia. Era el año 2006, mira, vamos a hablar de ya 20 años. 20 años. Y claro, yo tenía 35 años, porque yo ingresé al Congreso a los 36. ¿Ya eras mamá? Ya era mamá, tenía un año de separada, ya me había separado un año antes. Y me invitaron a ser precandidata para Fuerza Popular. Y mi padre en ese momento estaba con arresto domiciliario. Y porque estuvo 4 años en la cárcel y 3 con arresto domiciliario, sin sentencia, al final declarados todos inocentes, pero en fin, esa es otra historia. Y él estaba en su escritorio y le digo... le cuento que me habían invitado a ser precandidata del Fujimorismo, pero como, mira, ¿no? Te cuento. Y él, con una sonrisa enorme en el rostro, me dice, acepta. Es tu papá el que te dice acepta, a pesar de lo que le está pasando. Entonces yo le digo, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué? Y me dijo, porque si ellos te ponen en la lista, es porque ellos saben que yo soy inocente. Ante eso, yo por supuesto ¿Tú entraste entonces a la política para tratar de salvar a tu papá? No, yo entré a la política para hacer feliz a mi papá. Para hacer feliz a tu papá. Mira tú lo que nos cuentas, Ceci. Es difícil, pero... ¿Le prometiste algo? No, yo no soy de prometer mucho. Porque la vida da muchas vueltas, uno nunca sabe. Pero sí, lo hice para hacerlo feliz, pensando en que me iban a poner en la lista y él se iba a sentir muy contento porque eso era como que un certificado. Porque él me decía, o sea, si yo estuve en el gobierno y ellos saben lo que realmente hice y no hice, ¿no? Ellos son los que realmente saben si yo hice algo ilegal o algo que no se debió hacer. Entonces, en ese sentido... él estaba muy contento, por supuesto. Yo ni siquiera sabía si me iban a poner en la lista y al final me pusieron en la lista y me pusieron como la número 1 de la lista. Yo tenía este currículum en Cajamarca de ser dirigente, era una persona conocida. Y sabes tú que cuando vas contando tu historia voy sintiendo un poco el aire parecido un poco a la historia de Keiko, ¿no? Guardando las distancias. No, guardando las distancias en el sentido de la importancia del padre, de esa afinidad con la figura paterna, de alguna manera, ese legado del padre hacia la hija, ¿no? Y de ver al padre en la cárcel también, como de alguna manera también lo sufrió Keiko. Debe ser por eso que tú empatizas mucho con ella. Mira, en parte yo calculo que sí, pero básicamente es porque admiro la manera como ella ha manejado absolutamente toda su historia, porque para mí dentro de este proceso y dentro de estas experiencias, ella ha sido un ejemplo para mí, porque yo me he quebrado muchas más veces, porque al final yo he visto por mi familia. Ella ha visto por todos, ¿no? Y eso es algo que yo
le agradezco y admiro muchísimo en ella. Yo me preocupaba porque mi padre se demuestre su inocencia, por acompañar a mi padre, ¿no? Digo, por mi círculo, digamos, más cercano. Ella también se preocupaba porque mi padre saliera de la cárcel. Claro, pero también después te toca a ti. ¿Qué sientes tú cuando te sentencian a ti? Bueno, cuando a mí me sentencian, ya había habido una sentencia en primera instancia hacia mi ex marido. Mi ex marido y yo estábamos como sociedad conyugal, es decir, su destino era el mío, ¿no? Porque el patrimonio era el mismo. Mutuo, exacto. Era exactamente el mismo. Y a mí me habían congelado el proceso porque a mí fue la primera que me entrevistaron y me interrogaron en el juicio. Habían pasado 6 años de juicio oral y no terminaba, y le daban permiso a todas y a todos los que estaban en el juicio porque mi mamá se enfermó, porque yo no voy a ir porque vivo acá, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando yo pedí permiso para no ir a las sesiones, que eran 2, 3 veces por semana, porque allá me habían a mí interrogado, ¿no? Y estaban interrogando gente que yo ni conocía, en fin. En vez de darme el permiso como se lo daban a todas, a mí me lo negaron y me dijeron que me iban a meter presa. Ese momento, Cecilia. Porque era una persecución política. Entonces, en ese momento tuviste miedo de que te metan presa, tuviste miedo de que tus hijos... Yo le perdí el miedo a la cárcel. ¿Y qué pensabas? Es la única manera de tú poder enfrentarte realmente a la injusticia y poder enfrentarte a este poder judicial y fiscal ideologizado y que lo único que hacen es perseguirte por razones ideológicas, es perdiéndole miedo a la cárcel. Yo ya estaba tan furiosa porque nos amenazaban que a mi padre lo iban a visitar a la cárcel para que hablara en contra de Fujimori, porque o si no nos metían presos, porque o si no a él lo cambiaban de penal, porque si no, no sé qué, si no, no sé cuánto. Entonces, cuando te dijeron que te iban a meter a la cárcel, lo que ellos no se dan cuenta es que es tanta la injusticia que cometen contra nosotros que simplemente llega un momento que le decimos, ok, está bien. ¿Y en algún momento pensaste que tus hijos iban a tener que ir a visitarte a la cárcel, así como tú también lo ibas a visitar a tu padre? Sí, y es lo que toca. Nadie elige en la vida. ¿Le dijiste a tus hijos que se prepararan? Mis hijos han estado preparados siempre, ¿no? Son chicos fuertes. No sé cuántas veces ya los he tenido que sentar a decirles, por si acaso de repente vienen, tocan la puerta, vienen, ustedes entran, les dan todo, no digan nada. O sea, realmente creo que les tengo que agradecer por la fortaleza que me han dado. Y ahora para algunos puedo ser su peor pesadilla, ¿no? Claro que sí. Pero sí, me dijeron que me iban a meter presa y yo estaba tan harta y mi abogada me decía, por favor, Cecilia, no, que no sé qué. Pues, entonces yo le dije, no me importa. Me quieren meter presa, que me metan presa. Ya estoy harta, le dije, estoy harta. O sea, esto no es vida. Claro. ¿No? Yo estaba en el Congreso, le dije, si que me quieren meter presa, que me metan presa. Aprenderé corte y confección, aprenderé cosmetología, aprenderé algo. Vas a hacer pulseritas y esas cosas. Claro, aprenderé a hacer algo. Pero, y para terminar con este segmento, ya me están llamando al comercial. Pero me da risa porque me decían, piensa en tus hijos, pienso en ellos. Les digo, justamente. Porque uno se tiene que saber enfrentar ante la injusticia. No tienes por qué bajar la cabeza. Sin embargo, cuando te levantan este juicio, sales en el Congreso, das el anuncio y te quiebras, porque había sido demasiado tiempo y demasiado duro para ti. Como te digo, yo soy llorona. O sea, no llorona normalmente, pero una vez que las cosas pasan, sí me puedo quebrar. Y ahí lo dijiste. Pero cuando estoy en el proceso y lo que quieren es quebrarme, lo único que hacen es darme más fortaleza. Claro. Bueno, hasta aquí tenemos mucho más para contar sobre la vida de Cecilia Chacón. Regresamos en un momento.
Una chica muy alegre, que pasó mucho de su vida en Cajamarca, que no imaginaba para nada meterse a la política y que quería ser mamá. Un día su destino cambió y la fue convirtiendo en una mujer fuerte, en una mujer poderosa, en una persona importante, en una lideresa de opinión, en alguien en que de todas maneras cuando hay elecciones la vamos a tener que ver. Ella es Cecilia Chacón y nos está contando su vida y el reloj de arena sigue avanzando. La gente de Cecilia, al saber que ibas a estar acá, pues nos ha enviado un mensaje para ti y está en este cofrecito, ¿no? A ver, es una pregunta. A ver, no. ¿En verdad que Philip Butters te presentó a tu actual esposo? Sí, él es el padrino de mi boda, junto con sí. Gaby Pérez del Solar. Sí, sí. Ah, mira. Los dos tuvieron mucho que ver. Pero hagamos un pequeño paréntesis antes de ese momento tan que se enciende tu rostro. Tú te separaste. Sí, sí. Me separé, me divorcié. Y después de 12 años me he vuelto a casar. ¿Estuviste sola mucho tiempo? Muchos años, sí. Estuve sola mucho tiempo. Eres una mamá sola que cargaba con sus hijos, a veces los llevabas al Congreso, iban con ellos con su mochila y te esperaban. Sí. Soy mamá gallina, soy muy recta, soy muy... A veces puedo parecer muy dura con mis... O sea, tú has pasado por lo que es saber estar una mujer sola con sus hijos. Bueno, sí, no. Entre comillas, porque creo que tenías la familia. Entre comillas, porque yo me separé y vivía con mis papás. O sea, yo me volví a casar y recién ahí salí de mi casa, un año antes de casarme, cuando ya estaba con Jack. Y el padre de mis hijos es un padre estupendo. Así y te llevas muy bien con él y todo. Así que yo no puedo decir que crié sola a mis hijos. Ajá. Porque sin duda él económica y emocionalmente siempre estuvo también al lado de nosotros, ¿no? Porque al final hemos seguido siendo una familia, ¿no? Solamente que ya él y yo estábamos separados, nuestros caminos se fueron por lugares distintos. Obviamente el juicio no fue la razón por la que nosotros nos separamos, pero definitivamente no ayudó en nada, ¿no? Eso creo que quebró la enjuiciado él, enjuiciada yo. Ajá. Sí, la gente no se imagina el daño que hacen con este tipo de persecución. La política se llevó por delante también. Yo no diría la política, ¿no? Porque digo, no fue la razón por la que nosotros nos separamos, pero creo que... Tuvo bastante que ver. No ayuda. Ajá. O sea, no es que tuvo que ver, sino que no ayuda, no aporta, todo lo vuelve más complicado, ¿no? Ok. Para quisiera que me cuentes tantas cosas de eso, pero vamos a lo bonito, que ya estamos cerca del Día de los Enamorados. ¿Cómo ha sido para ti volver a creer en el amor y qué parte de culpa tuvo Philip? Bueno, Philip me presentó a mi esposo. Él desde hace muchísimos años estaba obsesionado con encontrarme a un galán y que me volviera a casar. Porque son amigos de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, somos amigos, yo lo quiero muchísimo. A Philip es algo conocido, siempre... Sí, conozco al hombre detrás del personaje de televisión, a su familia, y la verdad que lo aprecio mucho. Es para mí una gran persona. Philip es un hombre de muy buen corazón. A pesar que a veces no le gusta que sepan que es de buen corazón, ¿no? Pero él me presentó a mi esposo, me lo presentó la última campaña donde estuve, porque yo estoy 7 años que no estoy en el Congreso ya. Y en esa campaña me lo presentó porque mi esposo, Jack Roderick, tiene una empresa de paneles publicitarios. Entonces, él me apoyó con los paneles, entonces me lo presentó para que lo conociera, para que me apoyara con los paneles, y ahí nos conocimos, ¿no? Nos conocimos en febrero y empezamos a salir en abril, más o menos. Y la verdad que él es muy gracioso porque yo nunca pensé volver a casarme.
Exacto, es lo que, No. como estuviste tanto tiempo sola, No, estarías no, un poquito no. como que... No, lo que pasa es que además yo tenía pues una vida bastante cómoda, ¿no? Vivía en la casa de mis papás, feliz, era la reina. Regresé a ser la princesa de papá, la engreída de mamá. Vivía con mis 2 hijos, yo trabajaba mucho, entonces para mí era una seguridad. Mis hijos, yo me separé cuando mis hijos eran muy chiquitos. Entonces para mí era pues una tranquilidad y una seguridad enorme. La presencia de mi padre y mi madre en la vida de mis hijos ha sido también fundamental. He tenido esa gran bendición. Yo creo que los que tenemos la suerte de que los abuelos formen parte de la vida de nuestros hijos somos bendecidos. Y entonces yo estaba feliz, pues, ¿no? Entonces entraba, salía, trabajaba, mis hijos estaban seguros, no tenía ningún problema. Y yo salía feliz, podía, ¿no? Viajaba, todo, pero ahí estaba. Y Jack, empecé a salir con Jack, y Jack desde un principio me marcó la cancha y me dijo, quiero conocer a tus papás. Y yo, ¿por qué? ¿Cuándo me presentas a tus hijos? Y yo, ¿qué cosa? No, de hablar, porque, a ver, si yo salía con alguien o lo que sea, o sea, olvídate, ni conocían a mis papás, ni a mis hijos, ni a nada, ¿no? De repente... Imagínate, tú puedes conocer a una persona que te invita a salir de repente en alguna ocasión, tú vas evaluando, ¿no es cierto? ¿Qué voy a presentar a mis papás, a mis hijos? Eso es imposible. Y bueno, él es una persona sumamente dulce, amorosa, pero al mismo tiempo con mucho carácter, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé cómo hizo la cosa que le presenté a mis papás. Y después a mis hijos, conocí a mis hijos, y desde un principio hubo una relación bastante seria. Él creo que estaba en un momento de su vida y en una edad donde lo que quería era tener nuevamente una relación estable, ¿no? Yo en ese momento no estaba tan segura, pero me convenció, y la verdad que es la mejor relación que he tenido en mi vida en términos generales. Es un hombre maravilloso y soy muy feliz. ¿Y tú lo traes a él a la política o cómo es? No. Él es más político que yo. Ah, mira. Porque a mí, como tú muy bien has dicho en el resumen que has hecho, a mí la política me encontró en el camino, y no fue algo que yo busqué, ni mucho menos. Él desde el colegio era un político nato. En la universidad también postuló el Centro Federado, en fin, siempre ha tenido estas cosas, ¿no? Le ha encantado la política siempre, y luego se fue a estudiar a Israel, y cuando regresó ya puso su empresa, qué sé yo, y luego él ha postulado varias veces, bueno, no varias veces, pero por ejemplo fue congresista con Toledo. Fue congresista con Toledo, ¿no? Pero ahora está en Fuerza Popular. Está postulando al Senado, y vio la luz. Ahora es fujimorista. Antes estaba al otro lado de la orilla, pero como mucho se ha dado cuenta, sin duda, que el fujimorismo es la mejor opción. Así que aquí está. Él es un gran político. Y yo siempre digo que es mejor político que yo. A él no le gusta que diga eso, pero la verdad que es cierto, ¿no? Él es una persona que ama la política, es un hombre muy preparado, debate muy bien. ¿De qué signo es él? Leo. Ah, mira, él Leo y todo Acuario. Hacen una muy bonita combinación. Acuario es aire y Leo es fuego, ¿no? El fuego, para que pueda crecer, necesita un viento, necesita el aire, ¿no? Yo creo que ahí hay una compensación muy interesante. Sí, la verdad que sí. Yo creo que si yo tuviera que decir qué ha aportado él a mi vida, o sea, en qué me ha hecho mejor, es que sin duda él le ha dado una tranquilidad y un balance a mi vida distinto, ¿no? No sé si será por mi signo o no. Yo tiendo a querer solucionar, a estar siempre ahí, como dijiste hace un rato, a ver la justicia, la injusticia, ¿no? Entonces, soy de esas personas que muchas veces la gente se reposa en ti,
y tú ayudas. Ujú. Y que muchas veces pues no tienes donde tú reposar más bien tu cabeza, ¿no? Y Jack ha sido eso, ¿no? O sea, y ambos es igual, o sea, yo creo que él también siente que puede reposar su cabeza en mí y yo reposarle en la de él. Y creo que eso es algo maravilloso. Ese es el amor, esa es la pareja, ¿no? Y bueno, y ahora van a ser la pareja congresal, han dicho por ahí. Sí, ¿no? Él está postulando al Callao con el número 1 al Senado y yo a la Cámara de Diputados también con el número 1. Así que si es que la población nos favorece con el voto, seremos, sí, creo que la primera pareja congresal del país, ¿no? Porque creo que nunca ha habido un esposo y una esposa dentro de la política. Estamos en diferentes cámaras, Ajá. ¿no es cierto? Si es que ambos, insisto, si es que los votantes nos dan esa representación, vamos a estar en diferentes cámaras y bueno, ya el hecho de estar casado con una política es muy complicado, ¿no? Claro. Porque ya te conviertes en... Los dos van a estar súper ocupados. Claro, ya te conviertes en PEX, igual te persiguen, igual te inventan. Entonces él dijo, bueno, si igual me van a fastidiar por ser el esposo de la Chacón, entonces yo entro en política y creo que la verdad no solo el partido, sino el país puede ganar muchísimo si es que él sale electo en la Cámara de Senados. Claro que sí, claro que sí. He visto un video donde cuando tú vas a tomar juramento te empiezan a silbar ahí en el Congreso. Ahora van a tener que tener más respeto. Porque ahora ya está. No, a mí mientras no toques, no problema si me silban. No hay problema. Muy bien, muy bien. Ese es justamente, ahí está esa alegría y ese carisma muy acuariano, muy acuariano. Tú sabes de qué es gracioso porque ahora es el tema del no, qué barbaridad, que cómo es posible. Yo siempre creo que un buen piropo, algo lindo que te pueda decir cualquier persona, hombre o mujer, porque Exacto. a veces las mujeres también te pueden lanzar un lindo piropo, claro, ¿no? ¡Ay, qué regia estás! Qué lindo, como que te decía ahora qué lindo te quedan tus rulos. Mira qué lindo. O un hombre que esos piropos elegantes, claro. A mí no solo me hacen el día, te diré, voy además y se los cuento a mi esposo. Claro. Digo, mira lo que me han dicho y nos reímos, porque todo lo que se haga con educación, con respeto y con cariño, bienvenido. La gente, ¿No es celoso? No es celoso, pero si lo fuera estaría en problemas, porque yo soy cero celosa. Yo soy cero celosa, soy nada celosa, tonta tampoco, ¿no? O sea, pero celosa no soy. Y él sabe que yo necesito mi aire, necesito respirar. No me gusta que odio que me celen, odio que me restrinjan, ¿no? El sentir que pierdo. Yo soy una mujer muy respetuosa, entonces no me gusta. No me gustan los celos. Y este camino de la política nos deja a veces algunas anécdotas, ¿no? Y quiero tocar un par de ellas. Una de ellas que me cuentan que tú le salvaste la vida a un policía haciendo parar un helicóptero o algo así. ¿Cómo fue eso? A chumpitas. Esa fue, efectivamente, sí. Yo era vicepresidenta del Congreso, era primera vicepresidenta del Congreso, y cuando estás en la mesa directiva, no cuando eres congresista, porque es falso que nos den carro, que nos den chofer, eso es falso. Solo la mesa directiva, mientras están en la mesa, porque estás más expuesto a la inseguridad, ¿no? Esa es la lógica, no en Perú, sino mundial. Te dan un carro con seguridad y te dan las motos que van abriendo el tráfico. Las liebres. ¿Por qué? Porque también por un tema de seguridad está comprobado que es en los semáforos cuando a las autoridades o a las personas pues las pueden ejecutar, ¿no? Si es que hay alguna de estas cosas. Esa es la razón. Y Chumpitas era una de mis liebres y estábamos yendo a una reunión de trabajo y lo atropellaron. Entonces lo atropellaron, salió volando, felizmente estaba con casco, salió volando, se fue de cabeza contra un muro, yo bajé corriendo, estaba con el que me acompañó primero a mi padre como seguridad, después a mí, el señor Cuya, que después ha trabajado muchos años conmigo. Fuimos corriendo, ¿no? Y mi primera reacción fue irme un poco atrás, tenía el hueso salido por el brazo, ensangrentado, en fin, terrible, una imagen terrible. Y el señor Cuya me dice, señora,
venga, porque cuando la escucha abre los ojos, ¿no? Entonces yo lo cojo, así misma película, lo cojo, ¿no? Entonces cada vez que él cerraba los ojos yo le hablaba, la ambulancia no llegaba, al final lo subimos a un taxi, lo llevamos al hospital de acá de la avenida Grau con aviación. Y bueno, por supuesto que cualquier vida tiene el mismo precio. Exacto. ¿No es cierto? Y por cualquier persona uno trata de si es familiar, si no es familiar, si es conocido, no es conocido. Y él era un suboficial de la policía que de alguna manera se había accidentado en el trabajo, ¿no? Entonces y tú llamé. fuiste crucial para salvarle la vida. Sí, yo digo, ya después nos reíamos también con él, digo, yo parecía la viuda porque yo estaba en shock realmente. Claro, claro. Pero ahí otra vez, ¿no? Yo estaba en shock, pero ahí estaba tranquila, digamos, claro. ¿no? Hasta que lo dejé en el hospital. Tuve una semana muy complicada después de eso porque tenía muchísima pena, me sentía terrible. Pero en ese momento, agarrado de la mano, la cosa es que aterrizó efectivamente un helicóptero en la avenida Grau. Parecía una película. Espectacular. Parecía una película del 007. Yo fui en la camilla con él hasta el helicóptero que lo llevó al hospital de la policía y gracias a Dios se salvó. Estuvo un mes y medio más o menos inducido al coma, ¿no? Luego ya salió de la policía porque lo tuvieron que operar de la mano, en fin. Pero sí, fue una gran aventura, un drama, pero que al final tuvo un final feliz. Pero cómo la vida nos presenta situaciones totalmente inesperadas, porque tú también estuviste con tu vida en peligro, tuviste un accidente en Ica. Sí, tuve un terrible accidente, estuve en cuidados intensivos, estuve un mes hospitalizada, 12 años después como secuela me tuvieron que operar, tengo una placa de titanio aquí en la cabeza, hace unos años me operaron, gracias a Dios quedé bien, pero yo la verdad, Ágata, creo que muchas de las cosas que nos pasan es por algo. Siempre. Y en el caso específico de mi accidente, yo creo que si no me hubiera accidentado, tal vez hubiera fallecido de un aneurisma, porque ahí descubrieron que tenía hidrocefalia. Por el accidente te descubren la hidrocefalia, ¿no? Así es, y me prohíben subir a altura. Yo ya dejé de ir a Cajamarca por mucho tiempo porque no podía, yo viajaba a Cajamarca casi todas las semanas, porque era congresista por Cajamarca. Y tal vez si es que yo hubiera seguido viajando, hubiera tenido un aneurisma o un derrame y ahí nomás y ese quedaba, fue un ¿no? aviso. Y eso fue la manera como Dios me avisó de que me tenía que cuidar, que me tenía que operar, que tenía un poco que bajar. Me demoré más de 2 años en recuperarme, pero escondiendo mis limitaciones, ¿no? Hablaba más lento, a veces no recordaba bien las palabras, cojeaba, se me caía el brazo, en fin, tuve una serie de cosas que lo fui superando de a poco con voluntad, ¿no? Tuve mucho miedo de dejar a mis hijos chicos. Ese fue un... Claro, yo me imagino que ahí sí sentiste cerca miedo, la muerte. Tuve miedo, no el día del accidente, sino cuando el doctor... me accidenté un domingo, el lunes fuimos a la clínica a que me hicieran los exámenes ya acá en Lima. Me fue a recoger un helicóptero y mi mamá me dijo, ni se te ocurra subirte al helicóptero porque yo me muero si te pegan. No, ya. Entonces ya, el domingo me regresé a Lima en carro, y cuando fui a la clínica a que me hicieran los exámenes, ¿no? El doctor puso una cara y me dijo, señora, vamos. Le dije, ¿a dónde? Y me dijo, emergencia. ¿Para qué? La vamos a internar. ¿A dónde? Cuidados intensivos. Yo casi me muero. Cuando me dijeron cuidados intensivos, su cabeza, y me empezaron a explicar todo esto, habrán sido unos 5 minutos que yo realmente pensé que podía, que me iba a morir, sí. Que ahí quedaba y que iba a dejar a mis hijos chicos, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Que era mi temor más grande desde que nacieron, dejarlos chicos. Dejarlos chicos. Yo digo, ya hoy por hoy Diosito me podrá llevar, quiero seguir viviendo hasta los 100 años. Yo no soy de las que dicen, ay, no quiero llegar a vieja, no, yo quiero llegar a bien vieja y vivir hasta los 100. Pero ya podría decir, bueno, Señor, ya, si tú lo decides, ¿no?
mis hijos ya están grandes, en fin. Pero en ese momento siempre mi temor era que me pasara algo mientras mis hijos fueran chicos. Y me enfrenté a mi más grande temor, la verdad. Y recuerdo que en esos 5 minutos mi hermano estaba conmigo y empecé a dar indicaciones. ¿No? Le dije, mira, vas a hacer esto. Entonces me dijo, deja de hablar así. Le dije, no, porque me estaban llevando ya. Por si no regreso. Claro. Y hasta ahí se me cayeron las 2 lagrimitas, ¿no? Se me cayeron las lágrimas, sin duda, sí, pensando en mis hijos. Pero mi cabeza iba a 1.000.000 pensando en que habían cosas que tenía que dejar establecido, ¿no? Y mi hermano después me dice, escúchame, me dice, es la única vez, me dice mi hermano, es la única vez que te he visto con miedo en tu vida. Y creo que mi hermano es una de las personas que más me conoce. Y me dijo, nunca te había visto así, me dice. O sea, primera vez en la vida que vi miedo en tus ojos. Y la verdad que sí. Es verdad. Pero miedo no de morirme, sino de dejar a mis hijos. De dejar a mis hijos chicos, sí. Sí. Pero Dios te dio una oportunidad. Sí, no, Dios conmigo es buenísimo, la verdad. A pesar de las cosas difíciles que me ha tocado vivir. Bueno, ya estamos casi, ya pasamos por el pasado, hablamos un poco del presente, vamos a mirar un poquito el futuro. ¿Qué te parece? Qué miedo. ¿Habría algo que tú quisieras preguntar? No. Nada especial, como que a ver qué sale. Sí, a ver qué sale. A ver qué sale, vamos a ver. ¿Alguna vez te han leído las cartas? De chica. De chica una vez me han leído las cartas, sí. No es que no crea, me da miedito sugestionarme. Pero me has contado que te has ido ahí, te has comprado un muñeco vudú. Sí, en Nueva Orleans, que los venden de souvenirs. En Nueva Orleans hay mucha magia negra y mucho vudú. Y en todas las tiendas de souvenirs venden ¿Crees en la brujería, en el daño? Yo creo en la energía. Creo que hay personas que tienen una energía complicada y pasan por esta vida tratando de causar daño y dolor. Lo hemos visto, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el señor Domingo Pérez, ¿no? O sea, y hay gente que más bien pasa por esta vida tratando de dejar más armonía y felicidad, ¿no? Yo en eso creo en la energía, creo en que en el mal de ojo, a mi hijito le he puesto su cintita roja, le he pasado el huevo cuando lloraba mucho, sí, pero no soy muy pegada a los temas de brujerías, de esas cosas. Creo que si en la provincia es muy, muy común escuchar eso, ¿no? Las guaringas y qué sé yo, pero creo que es un tema psicológico de sugestión, ¿no? Creo que si tú dejas que esa energía te afecte, sí, te puede afectar tu salud, te puede afectar el sueño, te puede afectar todo, ¿no? Pero es un tema de energía positiva o no. Y creo que los que creemos en Dios y en que es Él el que al final decide, estamos a salvo de cualquier brujería. Hay una protección. Es una protección. Exacto. Sin duda. Te pido que saques 3 cartas, a ver. 3. Mano derecha, sin voltear. Ya. Ay, esta no se vio. Ya, la vi. Vamos a ver cuál es el mensaje de futuro para Cecilia. Bueno, efectivamente, ahora que tú hablabas de la gente que quiere hacer daño, yo creo que te has hecho más fuerte porque hay muchas personas, muchos enemigos que han surgido en el camino. Es verdad. ¿No? Muchos, y te has tenido que enfrentar a ellos. Esa es la carta del mal. Pero esa carta del mal me habla también de que parece que algo está ocurriendo con esa energía tan negativa que está empezando a dar la vuelta. Porque en esta vida todo da vueltas. Todo da vueltas. Y está empezando a dar la vuelta, ¿no? Y cuando preguntamos qué es lo que le espera a Cecilia, y ahora sí estoy hablando, porque me han dicho qué pronósticos he hecho todavía. Yo no he hecho ningún pronóstico de elecciones 2026. Recién lo voy a hacer ahora, ¿no? A ella le sale el arcano de la preeminencia, que ella está sentada, tú estás sentada ahí, como una especie de trono,
¿no? Ella está sentada con una especie de trono que significa que, bueno, pues, como dice, la política la capturó a ella y cuando ha postulado al Congreso siempre te ha ido bien. Y ahora no tiene por qué ser de otra manera. Así que te sale éxito, pero también sale mucho trabajo. Creo que el trabajo no es de ahora, creo que un poco me lo comentabas, sino es un trabajo que se hace todo el tiempo, ¿no? Todos los años que vienen pasando, ¿no? Entonces siento que hay un trabajo que continúa constantemente. Es esa, creo, la misión que te has puesto en la vida. Sí, ¿no? bueno, yo creo que el trabajo es lo que me mantiene viva, lo que me mantiene contenta, así que me gusta trabajar, no tengo ningún problema, y si es para mejorar de alguna manera y de alguna forma la vida de más personas, mejor todavía. Y para ir un poco reflexionando ya casi al final, algunas reflexiones, porque acá me sale la carta de tus padres, de tu mamá, de tu papá. ¿Has pensado cómo va a ser la vida cuando ellos no estén? Es mi peor pesadilla, así que prefiero no hablar de eso. Es mi peor pesadilla, no. Gracias a Dios están sanos, están buenos, los disfruto todos los días, agradezco a Dios cada segundo que están, pero no me quiero imaginar. Eso creo que para alguien difícil, pero es la ley de la vida. Alguien tan apegado a ellos como tú, sí. ¿Sientes que tu padre está orgulloso de ti? Espero. Yo creo que está orgulloso de sus 3 hijos. Uh-huh. Mis hermanos son gente que han luchado, que han sufrido, que han salido adelante, al igual que yo. Y lo los digo 3 un poco, hemos luchado lo digo muchísimo. un poco por eso que me cuentas, ¿no? De que Los tú 3. entras a la política, en esta relación entre tu padre y tú, que Sí. tú entras a la política para que tu padre sea feliz. Sí. Y te digo, ¿crees que lo conseguiste? Sí, mi padre es un hombre que no vive en el rencor, que es un hombre que está bien, que está feliz. Y creo que esa es una de las grandes lecciones también que esto nos ha dejado, ¿no? Uno tiene las malas experiencias y sufre, sin duda, por esas malas experiencias, pero nunca quedarnos con el odio, con el rencor, ¿no? Creo que eso nos envenena. Y mi padre en ese sentido creo que nos ha dado una gran lección a nosotros 3, que es seguir adelante sin odios, sin rencores y tratando de trabajar por el Perú como él siempre lo hizo. No me queda duda, Cecilia, que eres una muy buena hija y que tu padre siempre va a estar muy orgulloso de ti. Gracias. Y que has sido siempre consciente de que cuando tú entraste en la política lo tenías a él muy claro en tu corazón y en lo que le estaba pasando. Sí, siempre mi familia para mí es lo primero, ¿no? Mi familia, mi país, son cosas que para mí no las cambio por nada. Vivir fuera durante tantos años para mí fue muy difícil. Regresar al Perú fue un momento feliz. El tema de mi padre fue un problema complicado y difícil. Hoy tengo 2 hijos hermosos, mis padres vivos y la oportunidad de hacer un cambio. O sea que no tengo nada de qué quejarme. Tenemos todavía un corte. Regresamos. Y esta es nuestra última secuencia. Hemos estado mirando las cartas con Cecilia, le sale carta de los negocios, dinero, una gran negociante. Vengo de una familia súper negociante. No solo mi madre, mi abuela, mis tías, todas son... Excelentes cartas de los negocios, Ceci, pero creo que los vas a tener que dejar por un Sí, momento. no, ya. Todos los que he estado haciendo, he estado de gerente general de la he estado haciendo varias cosas en estos 7 años que estoy fuera de la política, pero ahora me toca dedicarme 100% a la política, ¿no? Ya mis hijos están grandes. De repente ellos como que sí. cogen el... Sí, ¿no? sí. Uno es abogado, el otro es administrador de empresas, así que ahí estamos. Ya ellos que vean el tema, ¿no? Y el universo te envía un mensaje. A ver, vamos a ver qué es lo que le dice. Mensaje del universo. No estuviste ahí por azar, tienes un propósito, salvar vidas. Lucha por cumplirlo cada día. Sé un ángel. Ay, qué lindo, Ágata, gracias. Gracias porque en realidad esto es lo que uno quiere, ¿no? Poder ayudar a cambiar vidas. Eso. En un país como el nuestro, que lamentablemente
no le da las mismas oportunidades a todos. Eso es lo que hay que cambiar. ¿No? Y tratar de hacer la política como que más decente, porque la gente le ha perdido todo tipo de credibilidad a la política, ¿no? Y ese es el trabajo que hay que hacer. Sí, ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer, y hay que tener también en política un trabajo pedagógico, explicarle a la gente qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer un político, porque han habido también muchas mentiras, medias verdades, hay muchos intereses, la gente de izquierda, los caviares, lo que quieren siempre es enfrentamiento, desprestigio de la clase política para que ellos puedan surgir en esa mar de confusión. Ellos viven de eso, ¿no? Del enfrentamiento, del rico y el pobre, del blanco y el negro, del campesino con el empresario, la confrontación entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Y al final todos somos peruanos y lo que hay que hacer es sumar. Te voy a echar un poquito de aire, de buena vibra para este nuevo año. Eso. Porque empieza que de vuelta el sol, un nuevo año de vida, y que realmente sea un mensaje positivo para ti, que sea un nuevo año en donde tus deseos se hagan realidad. Un pequeño regalo y recuerdo. Sácalo, por favor. Mi primer regalo de cumpleaños. De cumpleaños. De mis 55. 5, un número ¡Ay, qué cabalístico. lindo! Bueno, me encantan para los apartar ojitos energías turcos. negativas, Lo necesito, el ojo turco. Ay, qué maravilla, ¿no? qué Contra las lindo. envidias, está rezadito, ritualizado, Ay, para qué que la maravilla. persona que lo tenga, y que en este caso eres tú, realmente No me lo voy a le vaya quitar, bien. créeme. Sí. Dios para mediante las que dé muy buena para las suerte. malas vibras. A ver, pon. A ver, vamos a ponerlo. Está, las uñas a veces no nos deja, pero en este caso ya estoy usando mis propias uñas. Estoy contenta por eso. Gracias a Sabina. Entre que Pero yo lo que no pasa- veo y tú, Y entre que yo que... y tú que las uñas. Y yo con mis uñas, pero espérense, sí se puede, espérense. Parece que sí se va a poder. Van a ver que sí, Ya, sí Ya se puede. está, ¿Ves? miren qué linda, gracias. Cecilia, Qué linda feliz entrevista, cumpleaños, gracias, muy buena gracias, suerte, y tal vez gracias. quieras, mirando a la cámara, dar un último mensaje, el que tú quieras. Las cámaras son tuyas. Yo creo que lo único que me gustaría decir es que no perdamos la esperanza. La esperanza en el país, la esperanza en un futuro mejor, la esperanza en igualdad de oportunidades para todos. Yo creo realmente que todos debemos de poner el hombro para hacer del Perú el país que todos soñamos, que todos queremos, y espero realmente, porque así lo creo, que la mejor opción es Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Ojalá en esta oportunidad no se respete el voto popular y podamos tener una presidenta que nuevamente cambie el país para mejor. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por contarnos un poco de tu vida y de tu historia. Que tengas muy buena suerte. Muchas gracias a ti. Te vaya muy bien. Gracias. Bien, esta ha sido una historia más de vida, más allá del personaje, el ser humano. Y te digo a ti que te preocupas demasiado por el pasado. El pasado es historia. El futuro siempre será un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. Hasta una nueva sesión con Agatha Liz. Luz para tu vida.